Me interesa muchísimo la enfermedad mental y su relación con crímenes horribles. ¿Por qué? Porque son casos muy minoritarios, pero muy estigmatizantes para todas las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad mental. A mí estos casos, como te digo, la esquizofrenia, las patologías más duras de las enfermedades mentales, me preocupa mucho que las asimilemos a delitos graves. Porque las personas con enfermedad mental que protagonizan delitos son un porcentaje mínimo, pero como tú bien dices, son muy escandalosas. Hola a todos, bienvenidos un día más al Refugio. Hoy tenemos con nosotros a una persona que está en nuestras vidas desde hace muchos años, a través de la prensa, de los medios de comunicación. Y gracias a ella tenemos en estos medios de comunicación muchos de los casos más mediáticos que hemos tenido en España en los últimos años. Ella es Cruz Morcillo. Hola Cruz, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Miki? Muy bien. Muy Encantada bien. de estar contigo. Muchas gracias por venir. Y bueno, Cruz es periodista, nació en Castellar, en Jaén, en el 73. Estudió Historia y se licenció en Periodismo. Desde el 97 trabajas en ABC y actualmente sigues trabajando en ABC. Sí. Tela de años ya, ¿no? Casi 30. Ya no me acuerdo, 27 creo, ¿no? 20. O sea, deben estar contentos contigo porque... Bueno. Luego tienes premios del Consejo General del Poder Judicial, premios del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y de Ameco Press. Sí, y algún otro. La verdad que han sido muy generosos conmigo todos ellos, ¿no? Bueno, los premios yo siempre digo que son que se agradecen muchísimo y que son pues un gran honor cuando son además que tú no te presentas en la mayoría de los casos, ¿no? Muy bien. Y bueno, desde el 2008 colaboras en programas de radio, de televisión. Has estado muchos años en el programa de Ana Rosa. Sí. Y ahora, bueno, y esto no lo digo yo, esto lo dice el diario La Razón, porque he visto un titular que dice A3 Media ficha a la mejor periodista de sucesos de España, Cruz Morcillo. Bueno, ya sabes que los periodistas somos tendentes a la hipérbole en general, ¿no? Pero soy muchos periodistas, se lo podría haber dicho cualquier otro periodista y te lo han dicho a ti. Bueno, a mí me hizo, obviamente me halagó mucho, pero bueno, no creo en ningún caso ser la mejor periodista de sucesos de España, ¿no? Yo creo que, bueno, llevo muchísimos años dedicándome a esto y es como una carrera muy de fondo, y esa carrera de fondo es difícil mantenerla, es verdad, porque es un periodismo muy exigente, sobre el que ahora hablaremos, muy exigente. El periodismo en general es bastante exigente, pero el periodismo de sucesos es especialmente exigente por muchísimas razones, porque no tiene horarios, porque no sabes cuándo van a ocurrir las cosas, porque las fuentes son muy difícilmente accesible, porque puedes traspasar las líneas con mucha facilidad, porque te enfrentas, si no haces bien tu trabajo, a sentarte delante de un juez, por muchísimas razones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que un poco iba por ahí. Pero bien, estoy muy contenta. Estuve muy contenta en mi etapa en Mediaset y estoy muy contenta desde que he llegado a A3 Media, y está bien cambiar porque ya ves que yo soy bastante inmovilista. Sí, llevas muchos años. Llevo muchísimos años en ABC, llevaba ya muchísimos años también en Mediaset, 12, fíjate. Sí. Y está bien cambiar, ¿eh? Yo creo que cuando uno cumple 50 se suelta un poco la melena, sí, y dice, venga, vamos a cambiar, que si no ya es que no queda tiempo, ¿no? La segunda juventud, ¿no? Sí. Bueno, claro, además llegarás allí, me imagino, o sea, supongo que tu llegada a Mediaset no es igual que tu llegada a A3 Media, porque aquí ya llegas como una consagrada, no sé si decir criminóloga, pero... Bueno, es que he visto también que impartes una asignatura de crimen y castigo en ABC. Y además haces ponencias. Ahora ya no he dejado el máster pero sí, yo no soy criminóloga. Mucha gente se cree que soy o criminóloga o licenciada en Derecho. Yo soy licenciada en Periodismo. Pero la calle te ha licenciado. Claro, lo que es cierto es que, bueno, es verdad que estudio, me preparo y tal, y tal vez por eso, ¿no? Pero bueno, yo soy licenciada en Periodismo. Es diferente, claro, cuando Antena 3 decide ficharme, pues obviamente está fijándose en mi trayectoria en otro medio audiovisual, ¿no? Cuando empiezo a trabajar en Ana Rosa, que yo había empezado con Calleja, con José Mari Calleja, el desaparecido, mi querido Calleja. Había estado en CNN Plus con él y había hecho algunas cositas en Telemadrid. Pasé, curiosamente, el primer programa en el que yo estuve fue en Antena 3, hace
la tira de años, creo que era 2008 o algo así. Pero eso fue un periodo muy pequeño que nadie recuerda y ya luego vino el resto. No, ha sido diferente, claro, cuando llegué a Mediaset era, bueno, pues venía de la prensa escrita, digamos que mi trayectoria fuerte y mi trayectoria conocida era firmando en las páginas de ABC únicamente. Pues vamos a hablar un poco de esa faceta tuya primero, porque, bueno, Cruz ha escrito 2 libros, ha escrito varios libros, ¿no? De hecho, tengo aquí 4. unos cuantos. Coautora de Palabra de Bor. Sí, es el primero. Las mafias rusas en España, que recibió un premio, de hecho. El Rodolfo Walsh, de la Semana Negra. Y luego, bueno, de los 2 que vamos a hablar hoy, que es La Hermandad del Mal y Departamento de Homicidios. Sí. Pero bueno, vamos después con eso. Ahora quería preguntarte un poco sobre actualidad, porque te he estado siguiendo en ABC. Bueno, te leo de vez en cuando y estas últimas semanas, desde que te iba a entrevistar, pues te he seguido con más atención todavía. Y bueno, he visto que estás en varios casos, ¿no? Sobre todo en sucesos, y también estás siguiendo, que es un poco lo que más me interesa en este momento, porque está muy, digamos que es el tema de moda, ¿no? El tema de Ábalos, el tema del PSOE y toda la trama esta que hay por ahí. Yo tengo un problema con estos casos, que es que son tan aparatosos, tan grandes, no es como el de Gürtel, el de Osere y tal, que no me aclaro muy bien. Entonces iba leyendo tus artículos y me parece como que me he perdido muchísimo. Quería preguntarte si nos podrías resumir así un poquito para gente así que no estamos muy enterados, cómo está siendo este caso, en qué consiste y cómo va más o menos hasta ahora. Bueno, sí, pero te hago una salvedad. En ABC lo enfocamos, cada medio lo enfoca de una manera, ¿no? Pero para que la gente entienda un poco, en ABC, cuando hay un gran caso como este, lo normal es que estemos la gente que hacemos interior, que somos 2 personas, la gente que hace investigación y la gente que hace tribunales. Entonces, claro, se trata básicamente de un reparto de fuentes, es decir, las primeras informaciones en un caso de tanta envergadura o llegan vía Fiscalía o llegan vía Guardia Civil, que es lo normal, y entonces en esa primera fase, pues los que hacemos interior y tenemos más contacto con Guardia Civil, lógicamente tenemos un papel más activo, porque son esos primeros momentos donde salta la noticia y hay que confirmar o hay que ver hasta dónde puede llegar o qué se puede contar, porque si viste esos días, ese primer día sobre todo, también el segundo y el tercero, que todavía la causa estaba secreta además, esos primeros días básicamente se trata de saber qué está pasando, pero vas a la par que los investigadores. Y eso es otra de las grandes complejidades del periodismo de suceso. No es lo mismo cuando a ti te van dando papel. ¿Qué se llama dar papel? Pues cuando a ti te van pasando cuestiones que ya están en el sumario, que ya se han ido investigando durante meses, que tú puedes ver sobre un papel. Evidentemente trabajas con mucha más seguridad y mucha más certeza que ese primer paso donde tú te tienes que fiar de lo que te cuenta la fuente y en ese momento es difícil tener un papel delante. Ajá. No sé si me explico. Entonces, yo me he quedado, luego a veces no, pero en este caso, pues los de interior damos un paso atrás y ya lo asume la gente de tribunales que tiene el sumario, que tiene la causa, aunque yo también tenía parte de la causa. Quiero decirte que la causa ha engordado tanto y hay tanta causa detrás, que has visto que todos los días hay en todos los medios una pieza que es normal que te pierdas tú, porque me pierdo hasta yo. Eso es que van saliendo, de pronto se involucra un ministerio más, luego claro. No sé qué, y luego es todo como una especie, una cantidad de nombres y tal. Yo siempre, fíjate, este debate lo solemos tener en las redacciones, porque cuando uno se mete en un caso, no es que me esté despistando, pero creo que es interesante explicar esto, pero cuando uno se mete en una vorágine de un caso como este, has hablado de Gürtel, que es una montaña, o bueno, casi todos los casos de corrupción en general, ¿no? Hay tantísimo material que la persona que escribe a diario a veces corre el riesgo de dar por sabido de qué se está hablando. O sea, pensar que la gente que lo va a leer está al tanto claro, eso es lo que pasa un poco. Eso pasa un poco, pero claro, es que imagínate, en los límites del papel o en los límites de un informativo de radio o en los límites de un informativo de televisión, si tú tienes que recordar, la causa entera, te come el espacio o te come el tiempo. Sí. Es decir, la labor de síntesis que tienes que hacer ahí
es fundamental. Pero yo te decía, muchas veces discutimos en la redacción si la gente no se ha perdido, si la gente no se ha descolgado, porque incluso los propios profesionales que estamos trabajando en eso, si ya te has dejado de leer parte del sumario, te quedas descolgado. Claro. Esto es una... Sí, está compartimentado, por lo tanto, ni siquiera tú sabes exactamente cómo va el día. Eso la cosa, ¿no? Es un gran... El hecho de tener tantísima información, que este es otro debate, a veces suscita justo lo contrario. Sí, claro. Que estemos más desinformados que nunca, porque tú lo has planteado muy bien. Yo ya me pierdo, y te insisto, y yo. Es decir, el eje principal de la trama, por ejemplo, todos los días se habla de Ábalos. Sí. Ábalos, hasta donde sabemos, no está investigado. Eso te iba a decir, es como la trama se llama trama Ábalos, él directamente... Bueno, caso Coldo. Caso Coldo, ¿no? Pero claro, evidentemente tiene más interés que se llame caso Ábalos que caso Coldo. Sí. Lógicamente, ¿no? Primero porque era un ministro, porque fue un ministro en esa época, y segundo porque el partido del gobierno. Es una obviedad que periodísticamente y socialmente tiene más importancia. Luego podríamos entrar a hablar de qué tipo de medios le dan más importancia a una cosa o a otra, ¿no? Según su tendencia, la tendencia ideológica en la que se enmarquen. Pero efectivamente tenemos como una especie de tótum que es Ábalos, pero que hasta donde sabemos, y yo siempre digo hasta donde sabemos, no está investigado. Porque la gente cree que sabemos todo. Y a veces sabemos más de lo que sabemos, de lo que parece que sabemos, pero no se puede contar. Este es otro de los hándicaps del periodismo de suceso. Pasa un poco con el tema de Ábalos, según lo que he visto yo, pregunto. Él no está en el sumario exactamente, pero es un poco pieza necesaria, ¿no? de todo un poco el cotarro que se montó ahí, ¿no? Bueno, sí que está, porque fíjate que hablan de él, que está en reuniones, que está... Eso no es un delito. Que no está investigado como tal, claro, para imputarle delitos, pero sí que es como pieza necesaria un poco, que es la que estructura un poco todo. Te insisto, que no está investigado, que sepamos de momento, y que no se le han imputado delitos de momento, que sepamos. ¿Bien? Pero está en el sumario, sí. Es obvio, por eso sale, porque las relaciones además son muy estrechas con los componentes de la trama, porque otras veces con componentes que sí han sido detenidos y que sí están investigados de ambas fórmulas, ¿no? Entonces pasa en otras tramas, por ejemplo, aparece un personaje muy importante y luego ves que es muy colateral, ¿no? Yo en este caso no me atrevo a decir que sea tan colateral, pero tampoco podemos anteponer un delito que no tenemos probado. No, claro, la presunción de inocencia siempre. Pero claro, yo creo que en esa delimitación de delitos que está haciendo la Fiscalía Anticorrupción, siempre que está la Fiscalía Anticorrupción, no es que sea una garantía adicional a que sea una fiscalía normal, pero sí que esa especialización extrema que tienen, para mí sí que es una garantía adicional. Exactamente igual que haya un cuerpo investigando como la Guardia Civil y con una unidad especializadísima como en la famosa UCO, Unidad Central Operativa, y dentro de ello los grandes especialistas en delitos económicos y en corrupción. Entonces todo eso forma parte de unas garantías adicionales. Yo creo que todavía falta mucho por saber. Lo que te voy a decir es solo intuición, pero yo creo que puede haber una segunda fase porque no podemos olvidar una cosa, se incautó mucho material, como en todas las operaciones de este nivel, tanto informático, supongo que en soporte papel menos, bastante menos, pero también hay, porque hay muchísimos contratos, ¿no? Entonces todo eso requiere un estudio muy largo que a veces la gente dice, ¿pero qué pasa? Pero no hacen nada más. Ese es el estudio complejo de todo esto. Ahora mismo están leyéndose. Ahora mismo están en esa y extrayendo archivos. Piensa que la trama había sido alertada y eso lo tenemos confirmadísimo. Piensa que la trama tenía no uno sino varios chivatos. Y entonces probablemente habrán destruido material. Ahora bien, tienen a los mejores especialistas, en este caso la UCO, también la Policía Nacional, para recuperar ese material
posible material que haya sido destruido. O sea, que podemos ver a más gente implicada, más... Yo creo que sí, estoy casi segura de que sí. Y también de acotar mejor, que no me atrevo a hacerte esa radiografía, por lo que te digo, me prefiero ser prudente, también de acotar mejor qué responsabilidad tiene cada uno. Yo creo que todavía nos vamos a llevar sorpresa. Y luego una pregunta que tenía es, durante la pandemia, cada uno en 2020 pues estuvo en su casa y tal. Yo lo que leía mucho en medios de comunicación, la sensación que me daba era que había un despilfarro del dinero porque se levantaron un poco las limitaciones, ¿no?, de gastar. Y claro, siempre me ha parecido un poco extraño que no hubiese salido hasta ahora una trama como esta, ¿no? ¿Tú crees que puede haber más tramas que a lo mejor no sean, o sea, que sean paralelas a esta, no que sean... no que esta trama se engorde más, que seguro que poco a poco se engordará más, pero ¿tú crees que hay en comunidades autónomas, en otros ministerios, en fin, con la cantidad de dinero que se manejó ahí, te da la sensación de que se gastó mucho más y mal durante la pandemia? Me parece una reflexión interesantísima que comparto bastante, Miki. Es verdad que era una situación no solo extrema, sino que había muchísimo miedo, muchísimo pavor, y tragamos, y perdona por la vulgaridad del verbo, tragamos todos con cosas que en otro, y con decisiones que en otro contexto habría sido imposible que aceptáramos en un Estado democrático, ¿no? Siempre en ese bien superior que esperábamos todos, que era pues que no muriera más gente, que no hubiera más enfermos, que no se contagiara más gente, ¿no? Yo estoy convencida de que los hay. Ahora bien, aquí hubo una denuncia en la trama Koldo. El inicio es una denuncia muy concreta de la que se sigue la pista. Yo estoy convencida de que bien por la situación extrema, bien por amiguismo en algún caso, que también seguro, es que al final España es un país bastante chorizo. Yo tengo la sensación, de que está como sujeto por dos clavos mal puestos. O vamos a dejarlo en pillos. Sí. Es un país de pillos, ¿no? Lo cuenta muy bien siempre Pérez Reverte, por ejemplo, ¿no? Y ese pillo que llega a ser el simpático durante muchísimo tiempo y el aceptado por todo, es decir, si robo un poquito es como no robar, ¿no? Eso está muy bien aceptado socialmente en España. Todo el tema del mercado negro que hay siempre en cualquier empleo, en cualquier gran negocio, siempre. A mí me da la sensación de que tenemos un estándar de tragadera muy superior. Y sobre todo la cantidad de manos por las que pasa tanto dinero. Eso es normal, porque pero precisamente esa cantidad de manos se supone que son para que esos controles sean mucho más eficaces. Pero al final tenemos un montón de duplicidades, un montón de cuestiones así y es tanto dinero, tantísimo dinero. Sí, yo estoy convencida. Lo que ocurre es que, insisto, no sé, si hay gente por ahí buscando para presentar más denuncias, si de oficio nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad van a seguir ese hilo. Me da la sensación de que están bastante desbordados. Es que no hay juzgados suficientes ni policía suficiente, yo creo que para coger cada contrato. Es que imagínate lo que sería coger cada contrato de los que se hizo y analizarlo uno por uno. Por uno es imposible. Pero es que eso pasa habitualmente. Yo en otras tramas que he hecho, pues de engorde, en este caso por parte que una trama que está en marcha, que no se ha juzgado todavía, la Operación Grapa, que están implicados gente de Guardia Civil, de Policía Nacional, que tuvo 2 fases de tráfico, y entonces lo mismo. Son contratos que se engordan desde la propia administración, desde los responsables de esas partidas administrativas, o bien se engordan o bien se otorgan sin seguir los cauces normales. ¿A quién? A empresas amigas. ¿A cambio de qué? A cambio de prebenda, a cambio de y tú me facilitas X. Por debajo de la mesa, porque si fuera por encima en un pacto. Claro. Es una cosa que quería preguntarte así. Es la diferencia entre una comisión legal y una comisión ilegal, ¿no? La primera está prepactada. Y Obviamente. Una comisión ilegal
lo que vulgarmente llamamos mordida, no tiene nada que ver con los comisionistas legales, claro, que lógicamente existen en todos los negocios. Te metes en Fotocasa para buscar piso, tienes una persona que te está buscando casa. Efectivamente. O si tú vas a una inmobiliaria, o si, claro, obviamente eso no... El problema de esto es que nadie sabe que están mordiendo, quiénes están mordiendo y por qué están mordiendo. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Miki. Yo creo que tiene que haber muchísimos más casos porque hubo... por esa urgencia, por esa multiplicidad, por todas las administraciones concursando a la vez, ofreciendo concursos a la vez, por esa urgencia material que luego es dramático cuando nos hemos ido enterando cómo se iba caducando, cómo se ha ido caducando el material, parte del material sanitario en determinados lugares, ¿no? ¿Cómo? Eso pasa, pero ojo, eso no pasa en pandemia. No, eso pasa en la vida real. Es decir, comprar un aparato carísimo en el mercado americano gracias a una subvención de no sé qué, tenerlo un hospital a su disposición y quedarse arrinconado porque no se forma a nadie, porque a lo mejor hay que gastar 50.000 euros, me lo invento, en formar a alguien que sepa manejar ese aparato especializadísimo que a lo mejor ha costado 3 millones. Eso pasa. Sí, sí. Pero es inabarcable poder investigarlo todo. Es que es el presupuesto. Piénsalo, es decir, necesitaríamos, en lugar de 50.000 o de 75.000 policías, pues el doble. En lugar de 75.000 guardias civiles, el doble. Y así con todos los cuerpos, y, además, y fiscales, y jueces, etcétera. Y muchas de esas mordidas y despilfarros ni siquiera se pueden investigar porque son legales, ¿no? Que es... aquello de trocear los contratos, ¿no? Cuando es moderado no se investiga porque, bueno, es legal. Pero por ahí, claro, es como todo el mundo lo hace, yo creo que es un chorreo de dinero público que todos los partidos, además, o sea, sí, que va para todos lados. Sí, alguien lo dijo muy bien, ¿no? Fue una ministra, el dinero público es de... ¿Cómo era la frase? El dinero... que no es de nadie. El dinero público no es de nadie, ¿no? Pues eso... María Jesús Montero. O Carmen Calvo. Carmen Calvo. Carmen Calvo creo que fue. Pues tú imagínate, con ese concepto, yo particularmente no me fío. No, claro. De ninguno. Cuando ves que alguien llega y ve que las bases las tiene mal, no las tiene exacto, bien. Me llamó mucho la atención lo de quién depende la fiscalía. Cuando dijo esa frase, yo me quedé como, uy, esto... O sea, no puedes presentarte al presidente del gobierno pensando así. Bueno, son opiniones personales. Pero no, yo la comparto. Yo es que creo que si no separamos escrupulosamente, reparamos y respetamos, escrupulosamente la separación de poderes, estamos encaminados a estados fallidos. Sí. Siempre. Y no es una cuestión de un partido solo. No. Tú ves a todos que parece que no entienden exactamente el concepto de Estado de Derecho, separación de poderes, como que no lo entienden del todo. La Fiscalía tendría que estar blindada, totalmente blindada. Ser ajena a cualquier nombramiento político. Yo quizá me considere ilusa, pero yo tengo una fe tremenda en el sistema judicial, con sus desatinos, con sus errores, como todo. Pero cuando hay un buen fiscal, un buen juez, un buen auxiliar detrás, a mí me da más garantía que otra instancia, lo siento. Sí. Aunque no se elijan. Totalmente de acuerdo. Bueno, cerrando, antes de cerrar el tema de la actualidad y tal, porque es que he leído muchos casos de actualidad que estás llevando, pero claro, son tantos y este es un poco como el más jugoso que quería preguntarte. No sé si te he respondido, porque... Sí, bueno, no, mi pregunta era al principio si podrías explicar muy esquemáticamente más o menos cómo es el caso. O sea, básicamente pero bueno, ya más o menos lo has hecho, que es llevarse mordidas de mascarillas por debajo, ¿no? Contratando con empresas que a lo mejor no deberían contratar. Y saltándose los cauces. Que marca la administración. Eso es. Es decir, la administración se hace trampa a sí misma. Ese es el resumen. Mismo, ¿no? Exacto. La administración haciéndose trampa a sí misma para beneficiar a X. Veremos a ver hasta dónde ha beneficiado a X y eso X cómo han beneficiado a quien están por su firma. Ese es un poco el resumen. Sí. Dentro de eso, ¿tienes idea de cuánto dinero está ya contabilizado que se ha podido distraer? En la primera... Esto es importante porque, en la primera tacada, digamos, se hablaba de 15 millones una de las empresas, 9 y pico
y 4 y pico, y 5 y pico, perdón, más de 15 millones, pero eso no eran exactamente comisiones, sí que era el sobreprecio. Ajá. El sobreprecio en esa primera fase ya se acercaba a los 16 millones de euros entre dos empresas con las que está vinculada toda la trama, ¿no? De esos 16 millones, la parte interesante, que es un sobreprecio, insisto, la parte interesante es saber cuánto de eso, una de las partes interesantes, perdón, cuánto de eso son mordidas. El concepto es diferente, porque ese sobreprecio, digamos que se ha autorizado de alguna manera. Bueno, de alguna manera, se ha autorizado vía oficial. Pero de ese dinero, además, ¿cuánto ha ido a parar? Una parte sabemos que ha ido a parar para que se compren propiedades inmobiliarias, una parte muy considerable para que compren propiedades inmobiliarias y para que tengan activos de todo tipo, los implicados de momento en la trama, ¿no? ¿Hay cuentas fuera, por ejemplo, y no lo sabemos? Y no sabemos, no se puede saber. De momento no. Una rogatoria, ¿no? De momento no, pero lo normal en este tipo de tramas es que haya una cuenta en un paraíso fiscal, lo normal es que haya cuentas interpuestas, sociedades interpuestas, cuentas a nombre de otras personas, en fin, ese es el funcionamiento esquemático y normal de estas tramas y, insisto, queda mucho por saber. Y lo que puede salir de ahí, claro, aún falta mucho. Bueno, vamos a hablar sobre tus libros, que tengo que decir, bueno, no me los he traído porque se me han olvidado en casa. A mí también, fíjate. Son La Hermandad del Mal y Departamento de Homicidios. Sí. Me he leído los dos, están muy interesantes, los recomiendo a todos los que quieran seguir un poco las historias policíacas y cómo funciona un poco por dentro todo este tema, porque está basado en hechos reales, ¿no? Entrevistas a gente que está metida ahí. Sobre La Hermandad del Mal, cuéntanos un poquito la sinopsis. La sinopsis parte de un caso real que ocurrió aquí en Madrid, en Majadahonda, en 2015, y era, bueno, pues un chico que sufría esquizofrenia, que estaba diagnosticado y que había tenido ingresos por su esquizofrenia paranoide. Vivía en un chalet en Majadahonda, en un chalet que era de su tía, y lo que hizo fue matar primero a su tía, se supone que entre 2010 y 2011, 4 o 5 años antes de que se descubriera, es decir, a la dueña del chalet, y en 2015 a su inquilina, una inquilina, Adriana, que era una chica argentina, pues que vivía aquí. A las dos las mete en una trituradora de carne, se supone, y los restos de ninguna de las dos, los restos mortales, no han aparecido nunca, pese a que se vació un vertedero entero y se hizo lo posible y lo imposible por encontrarlo. Sí que apareció el ADN de ambas, de alguna forma, en formas diferentes, en esa máquina picadora de carne, junto a otro montón de pruebas, ¿no? Los hechos fueron muy dramáticos y me interesaban especialmente, más allá de esas muertes tan horribles y tan violentas, por varias razones. Una, por la enfermedad mental. Me interesa muchísimo la enfermedad mental y su relación con crímenes horribles. ¿Por qué? Porque son casos muy minoritarios, pero muy estigmatizantes para todas las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad mental. Y muy escandalosos, además. Suelen ser muy mediáticos porque esta gente, cuando comete un crimen, a lo mejor comete 3 o 4 seguidos, o al menos 2 seguidos. O porque actúan de una forma extremadamente violenta y contra su entorno. Sí. Por ejemplo, el caso del chico de Murcia que le corta la cabeza, Carenuto le corta la cabeza a su madre y se pasea con ella por las calles. El caso de la doctora Noelia Domingo, que va al hospital. Esa era el ángel de la muerte, ¿no? Sí, la doctora Noelia Domingo, que también tiene esquizofrenia y que trabajaba en la Jiménez Díaz, aquí en Madrid, y mata a 4 personas y hiere a otras tantas. Sí. Y luego sale y hace poco pues intentó matar, había salido del psiquiátrico penitenciario, estaba muy recuperada. A mí estos casos, como te digo, la esquizofrenia, bueno, las patologías más duras de las enfermedades mentales, me preocupa mucho que las asimilemos
haga delitos graves. Porque el colectivo o las personas con enfermedad mental que protagonizan delitos son un porcentaje mínimo, pero como tú bien dices, son muy escandalosas. Cruz, el libro tiene un enfoque en el que humanizas, todos los personajes están humanizados, ¿no? Incluso los que en principio son los que llamaríamos en el contexto literario los antagonistas, ¿no? del libro, que en este caso es, ¿cómo se llama? Es Bruno. Bruno. Cuéntanos, háblanos un poco, porque yo sé que tú estabas preocupada por el tema, estás preocupada, es un tema que te preocupa mucho, el tema de la enfermedad mental y cómo lo tratamos en España y la visión que tenemos un poco de estas personas que sufren enfermedades mentales. Yo suelo recurrir a una frase, Miki, que me parece bastante elocuente, aunque, por supuesto, sin querer molestar a nadie, ¿no? Si tú dices que tienes un cáncer o que tienes una enfermedad de ese tipo tan grave, la gente se compadece de ti. Si la gente sabe que tiene una enfermedad mental, lo normal es que te den la espalda. Es decir, ya hay un estigma de base. Y es un enfermo más, son enfermos. Solo que tienen su mente enferma en lugar de su cuerpo, ¿no? Pero entre el desconocimiento, el estigma, yo creo que ahí tenemos un poco todavía de cultura judeo-masónica, del loco y la bruja y todas estas cosas, ¿no? Que al final lo que indica es bastante incultura, desde mi punto de vista. Es durísimo la gente que tiene que convivir con las enfermedades mentales, sobre todo las familias. Insisto en que no son gente que cometa más delitos que la media. Lo que ocurre es que hay dos problemas. Uno, que son bastante reacios a tomarse la medicación en general. Su medicación son medicaciones muy agresivas que dejan fuera de juego a la persona, que suelen ser de por vida. Y esto provoca una disfunción tremenda. Y es que alguien que no está medicado, igual que en cualquier otro tipo de enfermedad, obviamente no solo no se cura, sino que va a peor. Eso es algo habitual. Casi siempre que sabemos que un enfermo mental ha cometido un crimen, no se estaba tomando la medicación, la había dejado o no había sido diagnosticado. Siempre ocurre. Te podría poner 20.000 ejemplos. Sí, de hecho, en el segundo libro hay unos cuantos que los comentaremos. Exacto. Entonces, yo quería precisamente presentar, no me gusta juzgar en los libros, ni en nada. Yo no soy juez ni justiciera, un poco justiciera sí, pero juez no. Y me gusta presentar, evidentemente, todas las aristas, moleste a quien moleste, ¿no? Yo sabía que era duro para las víctimas, por ejemplo, para el hermano de Adriana, escribir ese libro con el que hablo. Yo hablo con todos los que quieren hablar en ese libro, como decía. Y es duro para ellos, obviamente, pero se lo dije, le dije, yo entiendo que Bruno para ti es un monstruo, el asesino de tu hermana. Y probablemente sea un monstruo. Pero hay que explicar y contar cómo es ese monstruo. Sí, sí, o sea, tú, cuando hemos hablado tú y yo, me dices que, claro, en ningún caso justifica lo que está haciendo nadie, simplemente la visión que tienes es para evitar que estas cosas ocurran, ¿no? De hecho, en el libro tienes dos ejemplos, ¿no? Que por un lado tenemos a Bruno, que es el autor de los crímenes, pero por otro tenemos a su novia, que es Angélica, que también tiene una enfermedad mental. De hecho, se conocen en un psiquiátrico, si no me equivoco. Sí. Y es un poco todo lo contrario. Angélica lo que hace es, antes de que Bruno cometa los crímenes, cuida muchísimo de él, se preocupa muchísimo de él, tanto que se acaba enamorando, ¿no? De alguna manera de él. No sé si por un proceso en el que se siente como responsable o madre, ¿no? Pero el caso es que acaban siendo pareja. Y luego, bueno, no quiero estropear el libro, pero luego ocurre una cosa que a mí me enterneció mucho, que es que tienen un hijo entre los dos en unas circunstancias, una niña Olivia, en unas circunstancias que son muy duras y se ve mucho la calidad humana de Angélica, ¿no? Es un personaje muy, muy, muy entrañable. Sí, y también es una persona con una enfermedad mental. Sí, así es. Esta era la otra razón por la que escribí este libro. El tratamiento de la enfermedad mental y la vinculación con los crímenes. Y esta otra me parece una historia increíble, que si un guionista la piensa, quizá no sale así, ¿no? Piensa que Angélica, como yo la llamo, no es su nombre real. Ella me pidió, después de muchísimas charlas y, bueno, nos llevamos muy bien, ella me pidió que no pusiera su nombre real por la niña, que es un amor y es preciosa y es divina, y yo la conozco.
y es guapísima y cariñosísima, ¿no? Ella se queda embarazada la misma semana, sin saber nada obviamente, la misma semana en la que Bruno está deshaciéndose de los restos de Adriana. Es que esto es terrible. Sí, hay una conversación telefónica ahí entre Angélica y Bruno. Sí. Que vista con el tiempo es con los pelos de punta. Exacto. Y ella se entera de que está embarazada a los 20 días de que él ya esté en prisión. Imagínate, ella iba a empezar una nueva vida con él. Estaba dejando la relación con su expareja, bueno, ya la había dejado, pero estaban rematando y se iban a vivir juntos a esa casa donde ocurre todo, ¿no? De hecho, ya había ocurrido, ¿no? Ya había ocurrido, efectivamente, pero ella no sabía nada. Y de hecho, Angélica trataba con Adriana, se llevaban bien, etcétera, porque era la inquilina que vivía en esa casa, ¿no? En fin, todo es muy dramático, muy extremo. Cuesta mucho incluso escribiéndolo, fíjate, Miki, a mí me costó mucho escribir ese libro porque yo sufrí escribiendo ese libro, sobre todo porque no quería ser injusta con nadie, con ninguno de ellos, porque todos han sufrido tanto, cada uno en su medida, que no quería ser injusta con nadie, ¿no? Y Bruno, y con esto remato, Bruno es condenado dejando de lado su enfermedad mental. Es decir, esto es tremendo también. Bruno entra a la sala de juicio pidiéndole a la fiscalía una eximente completa por su enfermedad mental y sale. Eso significa que iría a un psiquiátrico penitenciario de por vida o durante mucho tiempo, de por vida no, pero durante mucho tiempo, o a Foncalén o a Sevilla, que son los dos únicos psiquiátricos penitenciarios que tenemos, donde van quienes han cometido delitos y tienen una enfermedad mental, delitos graves. Y no, él va a prisión, condenado como uno más. Porque en España las personas que tienen una eximente... Estando demostrada la enfermedad mental. Claro, él había tenido 4 ingresos psiquiátricos y además en el libro yo explico y pongo en boca a todos los profesionales que le trataron antes y después, lo que cuentan, sus delirios. Para que te haga una idea, Bruno pensaba pues que los chinos nos estaban matando, que nos estaban envenenando, que... O sea, todo en su vida era una auténtica locura. La hermandad se llama... obsesionado con la R. Si tú tenías la letra ER, es que eras uno de los elegidos por la hermandad. Es uno de los signos de la esquizofrenia, ¿no? Pues estos delirios... Iba viendo ese patrón por todas partes y se montaban unas películas. Exacto. Incluso cuando yo le visito en la cárcel, ¿no? Sí. Periodista. Entonces se supone que soy una de las elegidas, ¿no? Sí. En fin, es todo muy, como te digo, muy dramático. Yo creo que es un libro incómodo. Yo creo que es un libro incómodo. Yo no diría que es incómodo. Leyéndolo yo no diría que es incómodo porque acabas comprendiendo hasta qué punto esta persona está fuera de la realidad. De la realidad y no se le puede juzgar como a una persona que sí lo está. Él no sabe lo que está haciendo, no sabe que lo que está haciendo está bien o está mal. No quita para que se le condene de una u otra manera, ¿no? Que eso es un poco el matiz que hay que ver. Hay que condenarle. Pero incluso puede que en algunos aspectos, esto es mi opinión, en algunos aspectos puede que de forma menos dura que a una persona que sí sabe lo que está haciendo, y en otros aspectos también no es una persona a la que puedas soltar tranquilamente a la calle cuando haya cumplido una condena de 10, 15, 20 años. Es que es súper sensato. Es una persona que a lo mejor tienes que tenerlo más tiempo todavía, por siempre, porque es que no sabes muy bien cuándo, o sea, a menos que se demuestre que tiene todo controlado y tal, pero por un lado a lo mejor tiene que tener más tiempo de condena que otras personas. Claro, esta es la clave, lo acabas de explicar perfectamente. Si eres imputable o inimputable, si sabías lo que hacías cuando lo hiciste o no. Entonces, esto es a criterio del juez y a criterio del tribunal enjuiciador. Si eres inimputable, no significa que te vayas a tu casa, significa que te vas a un centro o a una cárcel donde te están tratando médicamente. Porque en una cárcel se supone que te tratan médicamente, pero en fin, el sistema penitenciario es lo que es: un psiquiatra por prisión,
con una incidencia de la enfermedad mental altísima, bien sea porque viene de base o bien sea por la mezcla con tóxicos, con drogas. Las patologías duales están así a la orden del día, acaban en unos trastornos mentales tremebundos y causando unas disfunciones en las prisiones tremendas. A Bruno, como te digo, le condenaron a ir a una cárcel convencional. Esa situación se ha revertido hace poquito. Eso no se ha publicado ni nada. Se ha revertido hace poco después de una enorme lucha de la familia. Ya está en un Ya está en un centro especializado. Después de una enorme lucha de la familia y del abogado, de Marcos García Montes, que ha estado ahí al pie del cañón. Ha sido tremendo. Pero es que nunca, y ese era el mensaje fundamental de mi libro, nunca una persona como Bruno, me da igual que se llame Bruno o que se llame X, con esa patología, estando previamente diagnosticado perfectamente, puede ir a una prisión convencional. Sí, porque es gente que necesita cuidados todos los días. Todos los días, que al final acaban sin poder valerse por sí mismos. No es una cosa de que pasas por la celda, le das una pastilla y fuera. Exacto. Sí, se la tiran, porque además suelen ser muy inteligentes. Claro. Suelen ser muy inteligentes. A su manera, ¿no? Pero... No, a su manera. Te lo aseguro que son muy inteligentes. Bueno, sí, en el caso de Bruno tiene muchos muchísimo. se sacan 2 o 3 carreras en la Tiene cárcel. grandes conocimientos de muchísimas cosas, ¿no? Lo que a él le interesa, el resto como si no existiera, claro. ¿Qué cambios en la legislación crees que podrían ayudar a que esta situación no fuese como es ahora mismo? Pues mira, la ley a veces queriendo ayudar yerra. Me explico. Cualquier ley, lo más importante de una ley no es solo cambiar la ley, aprobarla, es dotarla de medios, sobre todo cuando hay asuntos asistenciales detrás, como es este caso. Aquí hubo una enorme disfunción cuando decidieron cerrar los llamados manicomios, los psiquiátricos, a finales de los 80, porque era una cosa del pasado y vinculada pues casi a un sistema de tortura, aunque había de todo. Yo esa situación solo la conozco por las lecturas, lógicamente. Después pasamos a una situación mucho más light y ahora estamos en una situación donde no hay un solo día en los medios de comunicación que una madre, un padre, una hermana, un hijo no pida ayuda. ¿Por qué? Porque tiene un familiar con una patología mental en su casa de la que no puede hacerse cargo, que cuando no se toma la medicación se pone absolutamente violento al punto de tener a familia entera aterrorizada y no hay lugares donde llevarlo. Porque lo del internamiento involuntario, es decir, en contra de la voluntad de la persona, es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué se hace? Pues recurso, poner parche. Lo que se hace en hospitales, pues en las alas psiquiátricas o en centros psiquiátricos que son pocos y son puntuales, pues se ingresa a la persona 1 mes o 2 hasta que se la estabiliza y vuelve a la libertad y a la calle. Es un problema, no digo que sea fácil, Miki, no es fácil porque esto necesita un debate, una comisión de lo planteó, expertos, sí, lo planteó Errejón en el Congreso y yo creo que lo planteó con mucho acierto. Es decir, la enfermedad mental tiene que estar en la agenda, pero como una prioridad número 1. 1, porque hay muchísimos problemas mentales y no hace falta, aquí no desvelamos nada. Y 2, para prevenir, exacto. Porque es una pata de prevención de criminalidad fundamental que yo no entiendo muy bien por qué ningún partido quiere ver. Quizá porque es mejor arrinconar a determinada gente. Sí, supongo que porque parece bastante incontrolable a priori y es como, bueno, ¿para qué te vas a meter en esto si no lo puedes controlar? Aunque insisto que sí que se podría, ¿no? Lo que pasa es que hace falta un poco de voluntad. Y mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero y muchos profesionales, sí. Pues mira, igual por eso. Pero yo creo que sí es necesario, por lo menos en los casos más graves. Aquí estoy totalmente convencida. Bueno, vamos con el segundo libro. Este es para los amantes de, bueno, cualquier
tipo de género policíaco, cine negro, cine policíaco, series de policíacas que están muy de moda ahora mismo. Pero esto es real, totalmente real, a diferencia de las series. Lo que le da lo lees todo de otra manera, ¿no? Yo me he fijado que cuando veo una serie policíaca o una película de cine negro, el interés principal de esa serie o película suele ser el asesino, como el personaje más atractivo, ¿no? Cinematográficamente hablando. En estos casos no puedes evitar que tu interés se vaya totalmente a las víctimas, porque además son muchas, no son varios casos los que cuentas aquí. En cualquier caso, aquí tenemos entrevistaste a Rapino, Carmen, Jesús y Joaquín. Uh-huh. Que son, de hecho, 3 de ellos están jubilados, ¿no? Ya los 4. Ya los 4 están jubilados. Y te han contado historias que, vamos, esto lo mencionas en el libro, harían babear a los guionistas de Netflix y de HBO y de cualquier, porque las historias que saben son tremendas. Cuéntanos un poco cómo fue la idea de escribir este libro y el proceso. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuánto tardaste en hacerlo? Muchísimo. Me da casi vergüenza. Pues mira, aquí hice el proceso inverso en cualquier libro, ¿no? Aquí partí de la parte oral, del testimonio oral. La idea fue la siguiente, fue muy sencilla, la cuento por ahí en algún momento, creo. Y es que los 4 han sido investigadores de homicidio, los poli de homicidio, lo que se conoce como el detective, ¿no? Los detectives, exacto, sí. En Guardia Civil y en Policía Nacional. Yo les conocí a los 4 desde casi el inicio de mi trayectoria y de alguna manera siempre me contaban historias tan increíbles. Y cómo se investigaba antes y qué había cambiado y cómo era ahora, pues que me resultaba sumamente atractivo y pensé, tengo que juntarlo. También como un homenaje, porque piensa que yo llego a este mundo de los sucesos en el año 97 sin saber una palabra, pero no de sucesos. Yo no sabía ni distinguir prácticamente a un guardia civil de un policía nacional, ¿no? Y se supone que ahora soy una experta. Entonces, en todo ese proceso habría sido imposible sin la ayuda de mucha gente como ellos. Y era también un homenaje. Hay un doble homenaje en el libro a las víctimas, a todo tipo de víctimas, con las que me he ido encontrando y que han ido enriqueciendo mi vida en muchos aspectos, y por supuesto en mi profesión. Y es muy difícil tratar con personas a las que le han arrebatado la vida de sus seres queridos. Pero también ese otro homenaje era a eso, a un montón de policías, guardias civiles, abogados, jueces, fiscales, gente anónima que ha hecho que Cruz Morcillo sea reconocida como alguien que algo sabe de este asunto. Algo sabe, sí. Ese era mi objetivo, Miki. Lo que hice fue sentarme a hablar con ellos, pero claro, imagínate, acabábamos o muertos de la risa o llorando, que de todo ha habido dependiendo de los casos, durante horas eternas, a veces por separado, a veces juntos. Y claro, es como si yo te pregunto, oye, Miki, el día cualquier cosa que haya hecho en tu biografía, ¿no? Pues te acuerdas del detalle que a ti te llamó la atención, pero no te acuerdas el día exacto, la hora, qué pasó. Entonces todo eso que ellos me contaban había que someterlo al contraste de la hemeroteca. Y en ese contraste de la hemeroteca empezaban los problemas, porque a veces no se parecía ni el año, ni el nombre, ni el caso, y solo se parecía lo que ocurrió, ¿no? Entonces fueron más de 4 años de trabajo, en ratitos, lógicamente, sí. Miki, porque yo cuando digo, ¿cuánto has tardado en escribir un libro? No, al mismo tiempo se está. En mi caso es imposible saber, porque, claro, mientras he hecho 20 cosas más, ¿no? Yo trabajo en ABC a diario, en la tele casi a diario, hago radio, doy clases, doy máster. Entonces, esto lo hago en mis madrugadas. Sí. Esto es mi cosa de ya no duermo nada porque tengo que escribir. Por amor al arte, con esperanza de que algún día eso pueda convertirse en un libro que se venda, pero sobre todo yo creo que se ve la pasión. Es amor al arte. Yo, en mi caso, es amor al arte. Me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer. Para mí son parte fundamental de mi vida. Y creo que este libro, sinceramente, yo le tengo un cariño especial. De los 5 que he escrito, el 5º se publicará dentro de un par de meses o 3 si todo va bien. Está ahora mismo en plena cocina. Si todo va bien, Miki, yo creo... si todo va bien. Es mi libro más especial porque es como además estoy yo
yo nunca estoy en los libros, pero mientras voy contando su trayectoria, porque en el fondo lo que hay es un poco el backstage, ¿no? de los casos, la puerta trasera de los casos. ¿Qué pasaba mientras algo se contaba en la tele o en el periódico? De hecho, hay una parte del libro en la que hablas de tribus, porque, bueno, como las llamas tú, unas tribus que forman parte un poco de todo el departamento de homicidios, ¿no? Que no son solamente los policías. Claro. Son los jueces, son los fiscales, son los forenses, los abogados, en fin, y los periodistas. Sí. Al final formáis parte, de hecho, ahí tienen las medallas de la policía y la Guardia Civil, formáis parte un poco de la misma empresa, ¿no? A la hora de resolver un asesinato. La misma jungla, diría yo. Sí, la misma jungla. Os relacionáis mucho con ellos, ¿no? Tenéis fuentes, hay chivatos por ahí. Los chivatos no les llames que se enfadan muchísimo. Bueno, informantes será, ¿no? Informantes y además que son como, aparecen de vez en cuando. Fuentes, yo les llamo fuentes. No me refiero a ellos, me refiero a que a la policía a su vez... Ya, sí, claro, eso son confidentes, claro. Confidentes. Y claro, ahí la prensa, los que estáis muy metidos en la policía, jugáis un papel muy... Bueno, no sé si principal, pero un papel muy importante. Bueno, yo siempre digo que De hecho, en un caso creo que se plantean decir a través de la prensa, decir algo sobre decir que un asesino serial era impotente a ver si el tipo se enervaba y salía y cometía algún error. Así es, en el de Joaquín Ferrándiz, que precisamente es mi siguiente libro, fíjate. Pues mira. Sí, esto es muy habitual que nos utilicen entre comillas. Es decir, cuando los casos se enquistan, la relación es compleja, como siempre. No puede ser de otra manera. Ellos persiguen un objetivo y nosotros perseguimos otro. En un momento dado pueden confluir, pero normalmente y sobre todo al principio, de lo que te decía de la inmediatez del caso, difieren y a veces perturbamos. Las cosas son así. La relación ha cambiado mucho, Miki, desde que yo empecé hasta ahora. Ahora todo está mucho más encorsetado, mucho más mediatizado. Tú piensas que hace unos años que tuvimos, cuando yo hacía Madrid, Crímenes en Madrid, he llegado a tener 4 muertos en una noche. Es que te ibas de uno a otro. O sea, te pasaban la noche de un crimen a otro, a la par que ellos. Te llamaban y tal. Y claro, eso crea una comunión importante. Cuando hay casos difíciles, que se enquistan, que tal, claro que recurren a gente de confianza, pues imagínate, o para divulgar un dato que interesa que llegue al malo, o al revés, para divulgar algo que no es verdad, pero que tú sabes que no es verdad, pero acuerdas que lo vas a dar porque al final es un bien mayor. Quiero decir, lo advierte a tu jefe y no pasa nada, no hay ningún problema. Que tú me dices es un dato de carácter personal, pero yo he publicado en algún momento alguna cosa a sabiendas de que no era cierta, advertida, porque era bueno para resolver un caso. Sí, convenía para... Y, ojo, ante eso, es decir, entre que pueda caer un asesino, si yo deslizo algo que me han pedido, insisto, sabiéndolo, no me voy a oponer nunca. Me da igual lo que piensen los puristas del sofá, como yo les llamo, los periodistas indies del sofá, que no han estado en un crimen ni han visto a un muerto en su vida. Me da igual lo que digan, lo que me llamen, lo he hecho, lo voy a hacer y lo seguiré haciendo siempre. Sabiendo que si lo haces puedes evitar ver otro muerto. Efectivamente, o sin creérmelo tanto, si me lo pide una persona que yo sé que está en una investigación y que está en una investigación difícil, por supuesto que lo voy a hacer. No lo voy a hacer para favorecer a un choro, entiéndeme, para favorecer a uno de la trama X, no, obviamente no, pero para favorecer a una investigación siempre. De hecho, también he visto que parte de esa tribu, esto me ha matado. Ya sé lo que va a decir. Sí, en el caso Bretón, bueno, en los casos así que son muy mediáticos, aparte de que es muy curioso cuánta gente llama dando información falsa. Sí, y muy dramático. Gente llama dando información falsa por un afán de protagonismo. Total. Pero sí me llama mucho la atención una cosa que, claro, se ve en películas y tal, americanas y todo esto, y no te lo llegas a creer, pero que resulta que sí que ocurre, ¿no? El tema de los videntes. Muchísimo. El tema de los videntes, los mediums, y cómo la policía, no sé si decir que la policía recurre a ellos, sino que son ellos los que recurren a la policía, pero claro, estando ahí con el caso atascado, como que no te queda más remedio que dice, bueno, pues si
dice que busquemos cerca del agua, pues vamos a buscar cerca del agua. Mira, ¿cómo es esto? Hay una premisa y es que hay que mirarlo todo, siempre. Es decir, tú en una investigación de un homicidio o un crimen, y eso me lo han explicado ellos la mar de bien toda la vida y siguen, tú no puedes ir con una premisa establecida, porque probablemente te vas a equivocar. Sí, tienes que ir con la mente totalmente abierta y limpia. Efecto Rosenbaum, ¿no? Exacto. Y en esa mente limpia, también, cuando hay un tema desesperado, claro, en el caso Bretón que tú has puesto de ejemplo y que hubo varios, pues es que sí, y es muy típico en los casos de desaparecido. Tú imagínate una familia que lleva 5 años, un mes, me da igual, sin saber nada de su niña o de su niño o de su hermano, de su padre, sobre todo en casos de menores. Es que ponte que es tu hijo. Sí, es que tú harías lo mismo. Recurres a lo que sea, salvo a cometer un delito. Y también... Pero eso la familia, pero me extraña pero más lo de la policía. No, pues es que es normal, porque a veces se cierran todos los caminos, o parece que se cierran todos los caminos. Entonces, hay que mirarlo todo como una cosa más. Es decir, si yo, ciudadano anónimo, imagínate que hoy nos enteramos de que ha desaparecido una niña de 15 años y que es un caso bueno, ya no se llaman de alto riesgo, pero que es un caso de alto riesgo, que se moviliza a todo el mundo porque la han visto subiéndola a la fuerza a un coche y tal, y hay un secuestro. Ese caso, imagínate que pasan 2 meses, se han peinado teléfonos, coches, matrícula, gente de confianza de la niña, todo, y no hay ni rastro de la niña, y a veces pasa. Y llama tú como ciudadano anónimo y dices, yo vi una furgoneta tal en no sé dónde, tal, la he visto en tal sitio, y la niña la tenían atada con una cadena en la puerta. Es que la policía va a ir a comprobarlo. Te va a pedir una serie de datos, pero va a ir a comprobarlo. Pues es que si es un adivino, también. Pero es que si es un loco, también. Y en el caso de los adivinos, ¿alguna vez han acertado? ¿Alguno te consta que haya? Que yo sepa, aunque ellos dicen que sí, que yo sepa, no. O no de forma como un éxito tan rotundo como para venderlo. Ya. Es verdad que algunas personas son más intuitivas o también que se estudian muy bien los casos. Pero mira, te pongo un ejemplo, y esto es una primicia total. Yo el otro día estaba sentada en un despacho policial, pues con uno de mis temas trabajando y tal. Y entonces llega uno de los investigadores, estaba en homicidio, llega uno de los investigadores, oye, ¿qué ha escrito otra vez? ¿Cómo que ha escrito otra vez? Bueno, pues el que había escrito es un señor que reiteradamente, no es que escriba, es que denuncia. Va a comisaría, se toma la molestia de ir a la comisaría a denunciar y escribir unas barbaridades que te mueres diciendo dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. Oh. El señor vive en Madrid, ha presentado yo ya no sé cuántos escritos y eso lo acompaña de están los estadounidenses detrás, está la CIA, está tal. Obviamente eso no lo van a comprobar. No, claro, ya después de varias... Pero imagínate los años que llevan buscando a la pobre niña. Sigue desaparecida, ¿no? Marta, sí, claro. Bueno, me han llamado la atención varios casos, ¿no? No puedo hablar de todos ellos porque ni nos da tiempo ni quiero estripar el libro, pero bueno, me gustaría hablar un poco del caso de la abogada que odiaba a su ex, así lo he titulado. Porque este caso es particularmente llamativo porque ahí aparecen figuras conocidas, ¿no? Por ejemplo, aparece Ana Obregón, aparece Jaime Cantizano y aparece la presidenta del Tribunal Constitucional. La que era en su día María Emilia Casas, sí. María Emilia Casas. Sí. Que acaba formando parte un poco de la trama. ¿Podrías contarnos un poquito este caso para abrir boca a la gente? Sí, es un caso antiguo, pero de hecho ella, yo imagino que ya estará con permisos o a punto de. No, ya estará con permiso, seguro, y a punto de cumplir. Dolores del Pozo. Pues esta señora, que es abogada, era abogada, tenía un conflicto tremendo porque quería en exclusiva la custodia de su hija con respecto a su ex Miguel Ángel, que era un informático. Unos días antes del crimen, que ella encarga, le dan la custodia a él. Él no tuvo tiempo nunca de disfrutar la custodia de
de su niña. Lo que hace esta mujer es buscar por todos los medios la justicia que no le daba la razón a través de terceros. ¿Y cómo lo hace a través de terceros? Pues recurre a María Emilia Casas, que de forma casual su padre era portero y tenían una conocida en común, para pedirle ayuda, para que miren a ver cómo va lo mío, porque claro, ella se hacía pasar por víctima de violencia de género, cosa que nunca se demostró, ¿no? Como algunas mujeres, pocas, pero algunas hacen para conseguir la custodia de los hijos. Ella tiene un amigo que trabaja y se mueve en el mundo de la noche, que fue condenado también, y lo que le hace es que le encarga que busque a un sicario para matar a su marido, puesto que la justicia no le ha dado la razón. Hay sicarios en España, ¿no? Obviamente. Bueno, sí, pero... este es que está. Digo, no sabemos si al sicario, porque no fue condenado. Claro, es verdad. Aunque está clarísimo, se sentó en el banquillo, se le absolvió, con lo cual es un caso maldito que sigue haciendo sufrir a los padres de Miguel Ángel, que son muy ancianos, por cierto, y con los que de vez en cuando sigo hablando. Entonces, bueno, el resumen es que encarga el crimen y a este señor lo mata un sicario en la puerta en el garaje de su casa, le pega un tiro. Después de otros 2 intentos. Después de 2 intentos previos, efectivamente. ¿No le pusieron escolta? No, porque él no había denunciado. Él no había denunciado. Él lo que quería era la custodia de su niña y olvidarse de todo. Tampoco tenía la prueba porque lo habían intentado sacar de la carretera. Sí. Entonces no tenía un coche con la moto. Y luego una moto. Eso es. Él no tenía la prueba de quién había sido ni de... Aunque lo sospechaba, lógicamente, ¿no? Bueno, el resumen es que a partir de la sospecha, él aparece muerto, todas las sospechas... Bueno, las sospechas no se centran en ella, pero sí se centran en ella, pero saben que ella no ha apretado ese gatillo, que la ha matado, y saben que ella no ha ido al punto donde lo han matado, o parece que no ha ido, sino que ha sido el intermediario. Entonces, se autorizan unas intervenciones telefónicas por parte del juzgado que investiga, y en esas intervenciones telefónicas es donde aparece aquella mina de oro que todos explotamos, que Interview sacó Páginas Gloriosas, porque claro, ahí aparece todo Dios. Yo recuerdo el caso que fue cuando lo de los Miami. Claro, porque ahí sale este intermediario, pues Ana Obregón cabreada porque le habían hecho fotos a su hijo diciendo que iba a buscar a los Miami, porque había salido en el programa de Cantizano. Sí. Algo que no le gustaba. Bueno, pues que iba a buscar a los Miami para que le dieran un escarmiento a Jaime Cantizano. Sí. Todo eso eran conversaciones que tenía el intermediario con unos, con otros. Pero es que ahí salían guardias civiles que estaban trincando. Ahí salían un fiscal, ahí salía una abogada, ahí salía... O sea, todo el mundo que te pueda imaginar. De hecho, Rapino comenta el que es el peor caso. No, ese caso es de Guardia Civil. Ese es de Guardia Civil. Rapino en ese no llegó a entrar. Alguien comentaba que fue como el caso más difícil. Jesús quería decir, sí. Jesús, porque aparecían compañeros y tal, no sabía hasta qué punto podía o no podía. Exacto. Y claro, tampoco si se decía algo, se alertaba de que esa causa estaba abierta, con lo cual podían alertar a los malos. Fue un caso tremendamente enmarañado. Fue a través de una escucha, ellos sostienen que el sicario vuelve a cobrar lo que se le debía, al sicario colombiano, vuelve a casa del intermediario a cobrar lo que se le debía y dicen, lo tenemos en una escucha. Pero el tribunal consideró que no había suficiente prueba, entonces condena a ella como autora intelectual del crimen, que es igual que el autor, y al intermediario a bastante menos, pero también le condena. Pero el sicario queda absuelto, con lo cual tenemos un pobre hombre muerto hace casi 20 años, una señora condenada por ordenar su muerte, que era su ex, un intermediario que organiza esa muerte y organiza todo, y el pago y todo lo demás, y no tenemos al que apretó el gatillo. Y a la hija que al final la familia paterna intenta quedársela después de que... Bueno, eso es un drama del que... Y no le dejan, y de hecho se la queda al final la familia materna y ellos tienen que mudarse. Y el novio de la madre, sí. Es un drama tremendo. La familia paterna está devastada, ha intentado contactar. La niña ya es mayor, es periodista, por cierto. Sí. Y han intentado contactar y
verla y estar con ella, y ya la niña no quiere, con lo cual esos padres se han quedado, esos ancianos que son... Dos perdidas. Muy ancianos, se han quedado completamente solos. ¿Qué es un passepartout? Qué pregunta. Este caso es maravilloso. Es un caso maravilloso. De hecho, lo llaman el guardia del arte. El guardia del arte, pero no sé quién dice que es como el mejor caso que te puede caer o el caso ideal. Joaquín Palacio, uno de mis 4 protas, es el que lo dice. Pues claro, el caso artista. El caso artista, sí. El caso artista, sobre el que te recomiendo que leáis un magnífico y larguísimo artículo que escribió primero Lorenzo Silva en no me acuerdo la revista ahora, bueno, me acordaré, y luego se basó, una de sus novelas la basó en el caso artista. Es que es un caso de película totalmente. Y es maravillosa la novela también, ¿no? Pero es una novela. Pues el caso artista es que matan a un conocidísimo serigrafista aquí en Madrid, y bueno, ponen todo patas arriba, y va la Guardia Civil, va entre ellos Joaquín Palacio, que es un guardia entrañable, se acaba el último que se ha jubilado de mis 4 protagonistas, que ha estado prácticamente toda la vida en homicidio, y que es un señor con una curiosidad innata por todo, que lee todo, ve todo, le encanta leer. Es un tipo pues muy especial, muy, muy especial, ¿no? Muy divertido, con grandes fuentes. Bueno, el caso es que va allí y en un momento dado pues le dicen que están describiendo qué se ve en la casa, que para ver qué pueden haber robado. Pues este señor tenía un montón de piezas de arte en su casa, lógicamente, ¿no? Y entonces le dice, pues hay un passepartout, describiendo uno de los cuadros, hay un passepartout, y entonces, pues claro, le dice, perdona, ¿qué es un passepartout? A grito pelado, ¿no? A grito pelado le dice que es un passepartout, y a partir de ahí empieza la broma. Este guardia, que como te digo es un autodidacta en todo, que también está en el anterior caso del que hemos hablado, en Dolores del Pozo. Claro, porque los grupos de homicidios de la Comandancia de Madrid al final son 5 personas, van rotando. Libro, claro. Y te digo, entonces él empieza a estudiar arte, a leer libros de arte, bueno, al punto de que ha comisariado ya alguna exposición. Sí, es que luego cuando le habla al final se ha convertido en un experto y ha aprendido a apreciar el arte a partir de este caso, ¿no? Claro. Porque no le interesaba demasiado. Nada, y menos el arte moderno, claro. Se tuvo que poner muy, muy, muy a tope con esto porque, claro, no son todos especialistas en todo, ¿no? Entonces, cuando surge un caso de estos, como que hay que buscarse la vida. Se buscan la vida en todo, aprenden cosas. El otro día hablábamos... Se fue a Portugal a hablar con galeristas y tal. Con galeristas, bueno, se recorrió medio mundo y con galeristas de Holanda, y entonces cuando llama a la gente, bueno, al final este señor le habían matado pues para robarle, habían venido los malos desde Portugal, pero no hablo más porque tampoco fueron condenados, fueron absueltos. Sí. Que esto pasa. Por lo del efecto Rosenbaum, que vamos a dejarlo ahí para que dejarlo ahí para que la gente lo mire, que es muy interesante. Y son esos casos que son... A ver, los casos de homicidios, cuando hay una buena investigación detrás, al final es una escuela de aprendizaje, porque hay que tener, aparte de intuición, de trabajo, de experiencia, etcétera, lo que tú acabas de decir de una forma extraordinaria, tienes que saber de todo. Y como no sabes, pues tienes que aprender. El otro día hablaba con otro de homicidio por la misma reunión de la que te hablé, y me hablaba se me ha ido el nombre de cómo se llaman, unos animales que tenía, unas mascotas traídas de Australia, ilegales por supuesto, que encontraron en casa de una presunta asesina, y que la asesina, que había ordenado matar a su novio, estaba fresca como una lechuga, hasta que a una de las mascotitas encerradas en la jaula, son como, es que no me acuerdo ahora cómo se llama, seguro que tú lo sabes, no sé qué de la miel, que son como unas ardillas con alas. Unos marsupiales, bueno. Una especie de marsupial, sí. Pues las tenía en una jaula, y a una se le enganchó la uña en la jaula y empezó a chillar como loca la mascota. Ajá. Y entonces ahí ella se puso histérica y ya estaba dispuesta casi a hablar para que
liberaran la uña de su mascota, pese a que había ordenado que mataran a su novio. Ostras. Entonces, hablábamos porque esas mascotas, pues estos chicos, estos investigadores no la habían visto en su vida y por supuesto no sabían qué eran y tenían que aprender para cuidarla o para llevarla a una protectora, ¿no? Sí. Y estas cosas también hacen de canguros, de perros, de hijos, de madres, de gatos, de todo, cuando ocurre un crimen, ¿no? Esta parte me la salté porque ya no cabía más. No, es que... Pero esta tiene otro episodio, ¿no? Los canguros de... Me dejo muchas cosas por preguntarte. A ver, es que vamos ya mal de tiempo, pero bueno, hablas mucho sobre las fuentes, hablas mucho, hay 174 asesinos en serie en España. De los cuales tú tocas 2 de ellos, ¿no? El asesino del rol y el de la baraja, que son casos interesantísimos los dos. Hablas del ADN, de cómo ha revolucionado todo el sistema de investigación. Me llama mucho la atención que los policías con los que hablas son gente que prácticamente se ha inventado los protocolos que hoy en día funcionan. Así es. Cuando se cometieron asesinatos hace 30 años, ellos tenían que, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues primero pregunto a esta persona, luego a este otro y tal. Y todo eso es un protocolo que ellos tuvieron que inventárselo un poco de nada, con mucha creatividad. Y esa era la última razón por la que quería hacer el libro, porque lo dicen al principio del libro. Cuando nosotros nos muramos, nadie se acordará de todo esto. Uh-huh. Y yo quería que de alguna forma, sin protocolizar, estuviera en boca de algunos de los que saben. Podrían ser otros muchos, pero elegí a estos 4 por distintas razones. De hecho, hay un al que llaman el luminol. Sí. Un poco el que introduce el tema del eso es, España, eso es, ¿no? Que no se lo creían, cómo funcionaba, etcétera. Cada uno aportaba siempre en los buenos investigadores de homicidio, en los buenos investigadores en general, siempre hay una dosis de audacia, de perspicacia, de inventiva, de ir más allá, que yo creo que es indispensable. Para cerrar, quiero destacar que la parte humana de los policías a los que entrevistas, que al final hablan, están jubilados con sus nietos, tal, se reúnen de vez en cuando pues para recordar batallitas y todo eso. Y una cosa que me llama mucho la atención es que de vez en cuando o llaman o se pasan por comisaría para ver cómo siguen algunos de los casos que siguen abiertos y que esos nombres no se olviden. Casos de víctimas que no han podido ser... no se les ha podido dar justicia y ellos no se les quita la cabeza, ¿no? El estereotipo del policía que nunca deja de ser policía es muy llamativo y me parece muy loable y me parece que les has hecho un buen homenaje en este libro. Muchas gracias. Recomiendo mucho ambos libros, recomiendo mucho La Hermandad del Mal y recomiendo aún más, los dos me han gustado, pero he disfrutado mucho especialmente Departamento de Homicidios. Y bueno, queríamos agradecer a Cruz Morcillo que nos haya venido a visitar. Muchísimas gracias, Cruz. Gracias a ti, estoy encantada. Y bueno, y a todos vosotros, esperamos que os haya gustado el programa y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.